Hola, buenos días, tardes. Muchas gracias por la presentación tan rimbombante. Bueno, ya me presentaron, soy el doctor Giuseppe. Actualmente trabajo de forma particular en el Hospital Ángeles de Morelia. Y bueno, vamos a hablar un poquito. Antes quiero agradecer al comité organizador, al OVAC, por habernos invitado a dar esta charla. Y feliz día a todos los colegas. Ok, bueno, dentro de los objetivos de lo que se va a tratar la charla, vamos a hablar un poco de la situación actual de la obesidad en México de forma general, alternativas para tratar la obesidad, qué hacemos con aquel paciente que ya falló la prevención, que sabemos hoy por hoy, lo ideal es la prevención, y qué alternativas tenemos tanto quirúrgicas como endoscópicas principalmente, y las conclusiones. Un poquito en contexto, ¿en dónde nos ubicamos a nivel mundial o a nivel global? En algunos estudios depende de dónde encontremos la información. Se decía hace varios años, en el 2013, que nos encontrábamos en el segundo lugar a nivel mundial. Sin embargo, depende mucho de la información donde la obtengamos. Actualmente México se ubica entre el lugar 20 a 35 de los países con mayor obesidad a nivel mundial. Algunas otras fuentes, por ejemplo, nos ubican en el lugar número 25 y en algunas otras en el lugar número 34. Vuelvo a repetir, depende de dónde encontremos esta información. Un poquito más localizado, o si nos basamos en la OCDE, en las últimas cifras del 2024, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial de obesidad, seguidos de Estados Unidos, pero únicamente dentro del grupo de países que pertenecen a la OCDE. Aquí hice esta tablita donde podemos ver de forma general cómo nos encontramos, cuál es la fuente. Por ejemplo, en la primera, del lado superior izquierdo, según la OCDE, que son algunos países, el indicador era obesidad en adultos en países miembros de la OCDE. Obesidad, no sobrepeso y obesidad, hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si buscamos únicamente sobrepeso, habrá una cifra, si buscamos sobrepeso y obesidad, habrá otra cifra, y así, ¿no? Entonces, México es el segundo lugar, ya habíamos comentado, a nivel mundial, dentro del grupo de países que pertenecen a la OCDE. Según la World Obesity Federation, nos rankean o nos ponen en el lugar número, voy a pasar un poquito para acá, número 34, y según la Organización Mundial de la Salud no nos ubica en un ranking, pero sí nos comentan que la prevalencia es del 16% aproximadamente. ¿Y cómo estamos en Latinoamérica? Basándonos únicamente en Latinoamérica, somos de los primeros lugares a nivel Latinoamérica de obesidad. Nosotros encabezamos la lista con el 36% aproximadamente, le sigue Chile, Argentina, muy similar Chile y Argentina, Brasil, Colombia y Perú. 1 de cada 3 adultos mexicanos vive con obesidad, 7 de cada 10 adultos presentan obesidad y sobrepeso. La prevalencia de obesidad en adultos es del 36.9% y de sobrepeso es de 38.3%, según las últimas cifras o la última estadística que tenemos de Ensanud del 2022. Esto nos da un total de sobrepeso y obesidad de 75.2% de la población mayor de 20 años presenta sobrepeso u obesidad, de los cuales va muy de la par entre mujeres y hombres, siendo 76.8% en mujeres y en hombres 73.5%. México también se encuentra dentro de los países con mayor obesidad en la población infantil. Eso es algo muy importante porque todos estos niños van a llegar a ser adultos y van a tener este problema. Entonces, sigue fallando la prevención. Recordemos que lo esencial, lo primordial es prevención, pero sigue fallando la prevención en la mayor parte de los países. Menores de 5 años en México, 1 de cada 20 niños presenta sobrepeso o obesidad, según datos de la UNICEF. 5 a 11 años, la prevalencia de obesidad es del 18% y de sobrepeso 19.2%, y adolescentes de 12 a 19 años, la prevalencia de obesidad es de 17% y de sobrepeso 23.9%. Sabemos también que la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta, o uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud. Es una de las principales causas de muerte en adultos en México. Alrededor del 17.2% de los decesos corresponden a complicaciones por la diabetes. Primera causa de demanda de atención médica, una de las primeras causas, y es la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas, uno de ellos.
Algo importante es mencionar es que menos del 5 o incluso 3% de los pacientes que ya tienen un problema de obesidad pueden bajar de peso únicamente con dieta y ejercicio. Vuelvo a retomar un poquito el tema. ¿Qué hacemos con este grupo de pacientes en los que ya falló esta prevención? Que no pueden, a pesar de un régimen de dieta o de cambios de hábitos alimenticios, ejercicio, mejorar sus condiciones o bajar considerablemente peso. Es donde entran los procedimientos bariátricos, ya sean quirúrgicos o no quirúrgicos, como una forma de ayudar a cambiar hábitos. Hay que verlo así, como una forma de ayudar a cambiar hábitos. No es magia, aunque al principio pareciera algo muy mágico la pérdida de peso, son formas de ayudar al paciente a cambiar hábitos. Y por ende, pues va a aumentar la calidad de vida. Al bajar de peso un paciente ya sabemos que va a mejorar la calidad de vida, disminuir los riesgos, que mejoren las comorbilidades que tiene nuestro paciente. La cirugía bariátrica es una forma eficaz de tratar a los pacientes en los que ha fallado la prevención, como lo comenté, y que actualmente presentan obesidad. ¿Qué alternativas tenemos? Nos vamos a enfocar. Ahorita vamos a ver las alternativas. La obesidad es una de las pandemias, recordemos también, del siglo XXI y amenaza con superar los sistemas de salud en América Latina y reducir el crecimiento económico a largo plazo. ¿Y cómo nos encontramos ahorita en cuanto a gastos de salud en la economía mexicana? 272 billones de pesos en el 2023 se estima que se gastaron. México ya desde hace varios años declaró la obesidad como una prioridad también de salud pública. Y aquí podemos repetir o recordar un poquito, ¿no? 75.2% de los adultos presentan obesidad en México y 39.2% de los pacientes que tienen obesidad es la tasa de mortalidad en este grupo de pacientes. El manejo para la pérdida de peso con dieta, ejercicio y modificación de estilo de vida tiene un alto índice de falla, como lo habíamos mencionado, y la cirugía bariátrica es una de las terapias con mejor costo-efectividad para pérdida de peso considerable en pacientes que ya presentan obesidad y que han intentado algún otro método sin éxito. Hay que recordar esto. Y vamos a la definición. ¿Qué es cirugía bariátrica? Hay muchas definiciones, creo que esta es la que más se adapta al tema. Es el conjunto de procedimientos quirúrgicos usados para tratar la obesidad, buscando disminución del exceso de peso corporal, mejora, remisión y o prevención de enfermedades relacionadas a la obesidad, y como una alternativa a tratamientos o con otros medios no quirúrgicos. Aquí quiero hacer una anotación. No es lo mismo o es lo mismo cirugía bariátrica y metabólica, porque se puede uno revolver un poquito en estos términos, ¿no? Al principio se hablaba de solo cirugía bariátrica y después se acuñó el término de metabólica. ¿Por qué? Todo empieza aquí, en el efecto posquirúrgico temprano, es donde se empezó a observar este efecto metabólico, no únicamente en pérdida de peso, sino en el impacto metabólico que había en los pacientes que se sometían a algún procedimiento bariátrico. Entonces, el control de la diabetes principalmente, que es donde más impacto, o uno de las enfermedades metabólicas con mayor impacto en salud de los pacientes con obesidad, y la resistencia a la insulina posterior a algunos tipos de cirugía bariátrica se presentan en forma rápida, incluso antes de que ocurra una pérdida importante de peso. Se acuña este término de cirugía metabólica al observarse esta remisión de la diabetes. No hablamos de curación, es remisión o control de la diabetes. Entonces hay una remisión de esta diabetes independientemente de la pérdida de peso. Se refiere principalmente a pacientes con obesidad grado 1 con un componente metabólico mayor. Entonces ya no es cirugía bariátrica únicamente o cirugía metabólica. No existe todavía la pura cirugía metabólica, es cirugía bariátrica y metabólica, porque ayuda a perder peso al paciente o a perder este exceso de peso de nuestro paciente y aparte mejora las enfermedades metabólicas relacionadas a la obesidad. ¿Dónde es más objetivo este impacto? En la diabetes, hipertensión, dislipidemias, etcétera, pero principalmente en diabetes. La aplicación de las técnicas quirúrgicas utilizadas en la cirugía bariátrica o cirugía de la obesidad en pacientes mayores de 30 de índice de masa corporal que padecen diabetes, que no logran alcanzar los niveles deseados en glucemia a pesar de un correcto tratamiento médico, es donde podríamos acuñar este término de cirugía bariátrica y metabólica. ¿Y cuáles son los métodos quirúrgicos que existen actualmente? Hay muchos, los más estandarizados, los que llevan muchos años de investigación con buenos resultados, seguridad, etcétera. Podemos dividirlos en tres tipos. Los de en medio, que son los malabsortivos puramente, que ya están en desuso. Al inicio de la cirugía bariátrica se empezaron a realizar, pero los efectos en pérdida de peso y mejoría metabólica, que en ese entonces no le daban tanto enfoque a lo metabólico,
eran muy buenos, pero las consecuencias a corto, mediano y largo plazo eran malas. Mala calidad de vida, fallecían, etcétera. Entonces los procedimientos puramente malabsortivos ya están en desuso y nos quedamos con los del lado izquierdo, donde está la palomita, restrictivos y mixtos. Mixtos, obviamente, combinamos un método restrictivo y uno hipoabsortivo o malabsortivo. En el restrictivo, banda gástrica ajustable, que también ya está en desuso desde hace varios años, plicatura gástrica laparoscópica o quirúrgica, que también ya está en desuso, y nos quedamos con la manga gástrica laparoscópica o por cirugía, que actualmente es el gold estándar en cuanto a procedimientos restrictivos que más se hacen a nivel mundial, la manga gástrica por laparoscopía. Y de los mixtos, el gold estándar en cirugía bariátrica y metabólica sigue siendo el bypass gástrico en YDRU. De ahí empiezan a desarrollarse muchas otras variantes como el SADI, SASI, son siglas en inglés de bypass de una única anastomosis, etcétera, que tienen muy buenos resultados, pero el que sigue siendo la madre de todos los procedimientos mixtos sigue siendo el bypass gástrico en YDRU hasta que la evidencia no nos diga otra cosa. ¿Y qué procedimientos son considerados metabólicos? Los tres de los que hemos hablado. La manga gástrica, que es restrictivo, también es metabólica. Bypass gástrico y derivaciones biliopancreáticas, como el SADI, SASI, etcétera, que son siglas en inglés de algunas derivaciones biliopancreáticas. Manga gástrica no tiene tanto efecto metabólico, sin embargo, sí sigue teniendo efecto metabólico. Y el gold standard bypass gástrico y derivaciones biliopancreáticas en cuanto a control de enfermedades metabólicas. ¿Por qué son metabólicos? Porque el efecto fisiológico va más allá que el simple efecto de la pérdida de peso, como comentábamos. Ahí hay algunas teorías de intestino anterior, posterior, o proximal y distal, etcétera, que no es el tema de hoy. ¿Y cuándo hablamos de una remisión de la diabetes? ¿Puede remitir la diabetes? Sí, no se cura, recordemos, es una remisión. Sigue habiendo una memoria metabólica, sin embargo hay una remisión. ¿Y qué quiere decir? Puede haber una remisión parcial o completa después de una cirugía bariátrica. Hablamos de remisión parcial cuando tenemos cifras de hemoglobina glucosilada entre 6 y 6.4, glucosa basal entre 100 y 125 miligramos por decilitro y ausencia de tratamiento farmacológico, llámese hipoglucemiantes orales, insulina, etcétera, por lo menos durante un año después del procedimiento. Y una remisión completa cuando tenemos cifras menores de 6 de hemoglobina glucosilada, glucosa basal menos de 100 miligramos por decilitro y de igual forma durante un año mínimo después de la cirugía bariátrica. En cuanto a los pilares de la cirugía bariátrica y metabólica, que ahora vamos a llamarla así, bariátrica y metabólica, lo englobamos en tres pilares, podríamos decir, ¿no? Los efectos independientes de la pérdida de peso, que no tiene nada que ver con la pérdida de peso, y vemos este efecto. Los efectos dependientes, que sí dependen de la pérdida de peso, y los efectos dependientes de los adipocitos. Vamos a hablar muy brevemente de cada uno de ellos. Los efectos independientes de la pérdida de peso es el rápido e inmediato efecto de la cirugía sobre la diabetes principalmente. Muestra que es un factor independiente de la pérdida de peso. Depende de cambios en las hormonas enteroendocrinas y neuroendocrinas, en donde se empieza a observar desde los primeros días, semanas después de la cirugía, esta mejoría en la diabetes principalmente. El control del metabolismo de la glucosa ocurre desde los primeros días, como les comentaba, y más evidente en procedimientos en los que se realiza una reestructuración gastrointestinal como el bypass gástrico. No tanto en la manga, porque en la manga sigue habiendo un contacto del alimento con el duodeno y ayuno proximal, pero en el bypass gástrico, donde hay un puenteo o ese salto del alimento en el ayuno proximal y esa disposición del alimento hacia el ilion terminal, hay un componente de hormonas enteroendocrinas donde vemos esa potencialización de la insulina, mejora de la diabetes, etcétera. Y los efectos dependientes de la pérdida de peso, que sí tiene que haber una pérdida considerable de peso para que empecemos a ver estos resultados. Como obviamente en la esfera psicosocial, autoestima, cómo se siente el paciente, la imagen corporal, que no es el objetivo principal, va de la mano obviamente. El objetivo principal es salud, exceso y comorbilidades relacionadas al factor mecánico, como el exceso de peso, fascitis plantar, problemas de rodillas, de articulaciones, problemas de reflujo cuando se relaciona aumento de la presión intraabdominal, apnea obstructiva del sueño, problemas articulares, etcétera, ¿no? Todos los factores mecánicos. Y efectos dependientes de los adipocitos, del tejido graso.
la pérdida del exceso de peso no siempre garantiza la pérdida de adipocitos. Hoy por hoy sabemos que el índice de masa corporal es el menos de los datos o de los índices que nos ayudan a clasificar una obesidad. Sin embargo, es la herramienta más fácil que todos tenemos en consultorio, pero no nos habla de la composición corporal. Hay métodos más sofisticados, más actuales, como equipos de bioimpedancia, donde podemos evaluar realmente qué porcentaje tenemos de grasa, músculo, líquido, etcétera, y realmente incluso ya hay algunas nuevas clasificaciones que se basan en el porcentaje de exceso de grasa y no tanto en el índice de masa corporal. Entonces, baja nuestro índice de masa corporal, pero si nuestro paciente bajó puro músculo, pues no es bueno, ¿no? A lo mejor tendrá un peso ideal, pero a expensas de muy poquito músculo y mucha grasa, mucho tejido graso, ¿no? La disminución del índice de masa corporal no es paralela con la disminución de adipocitos. Hay una curva en todos los pacientes, no precisamente en cirugía bariátrica, en cualquier individuo que pierda considerablemente peso de forma rápida relativamente. Al principio bajamos músculo, líquido, grasa también, pero a veces es incluso un poco más de músculo. Sabemos que es al primer lugar a donde va nuestro cuerpo por la energía. Después se sigue perdiendo pura grasa y después el músculo ya se mantiene y después, semanas, meses después, lo ideal es empezar a generar otra vez ese músculo que se pudo haber perdido. Y esta imagen me gusta bastante porque aquí englobamos los resultados dependiendo de los tipos de procedimientos. La primera vamos a obviarla porque es un procedimiento que ya está abandonado prácticamente, que es la banda gástrica ajustable. Y en la segunda imagen, la manga gástrica, o sleeve gastrectomy en inglés, la primera imagen nos viene ahí 55%, nos habla del porcentaje de remisión de algunas enfermedades. En este caso, el 55% que está en amarillo nos habla del exceso de peso perdido. 55%, incluso más, aquí está muy castigada la cifra, no hay cifras más actualizadas en una gráfica como este tipo, pero es mucho mayor. Y esto va en relación, es inmediata, pero va muy en paralelo. En la manga gástrica los resultados son muy en paralelo a la pérdida de peso. Es más un factor dependiente de la pérdida de peso, como lo comentábamos. Y nos fijamos en el bypass, que es la tercera imagen, 67.5% del exceso de peso perdido, es más eficaz en la pérdida de peso. Y en las derivaciones biliopancreáticas, que ahorita están muy de moda también en el ámbito de cirugía bariátrica, como el SADIS, etcétera, hasta 75%. No es tanto en comparación del bypass gástrico, pero sí sigue siendo superior las derivaciones biliopancreáticas. En cuanto al promedio de peso perdido, 20 a 30% en la manga, que es la segunda imagen, bypass gástrico 25 a 35% y las derivaciones biliopancreáticas 30 a 40%. Resolución de la diabetes, que es de los puntos álgidos de la cirugía bariátrica y metabólica, la manga gástrica, hasta en el 66% va a remitir la diabetes, va en paralelo a la pérdida de peso. Es más, un factor dependiente de la pérdida de peso. Y en el bypass gástrico, hasta la derecha, ahí nos mencionan, es de manera inicial. En cuanto se hace la cirugía, empezamos a ver estos resultados. Recordemos que es más un factor independiente de la pérdida de peso. Y hay una resolución hasta en el de hasta el 93%, perdón. Arriba en la manga es 75% y en el bypass gástrico es hasta 93% de la resolución de la diabetes. Y en las derivaciones biliopancreáticas, 77% aproximadamente. Y bueno, ahí hay algunos otros datos como la hemoglobina glucosilada, resolución de la hipertensión, por ejemplo, en la manga gástrica 66%, y en el bypass gástrico 68%, en la derivación biliopancreática 83%. Y mejoría de las dislipidemias, manga gástrica 44%, bypass gástrico y derivaciones biliopancreáticas 99-97%. Entonces vemos cómo es el efecto en todas las enfermedades, en algunas de las enfermedades metabólicas relacionadas a la obesidad. ¿Y quiénes son candidatos a cirugía bariátrica y metabólica? A lo mejor todos tenemos la idea de que lo que nos decía la norma oficial mexicana previa, que no es la del 2017, que incluso nos clasificaba, ¿no?, de 35 a 40 con comorbilidades, es un paciente candidato, de 40 para arriba de índice de masa corporal, es un paciente con o sin comorbilidades candidato a una cirugía bariátrica. Ha cambiado todo eso. En 2022 se hizo un consenso con
a nivel internacional con las asociaciones más importantes, que es la ASMBS y la IFSO. Hasta arriba en la esquina superior derecha puse las referencias, donde con la evidencia actual se redefinió quiénes son los candidatos y ha cambiado. Índices de masa corporal de 30 a 34.9 con o sin comorbilidades relacionadas a la obesidad ya son candidatos a un procedimiento bariátrico. Si hablamos hace 30 años, una cirugía bariátrica era muy riesgosa. Paciente que se operaba de cirugía bariátrica tenía que tener una cama en terapia intensiva porque se complicaba. Todo esto ha evolucionado, la tecnología, los cursos de alta especialidad, las certificaciones en cirugía bariátrica, todas estas regulaciones hacen que actualmente sean cirugías muy seguras, tanto que hemos podido bajar la indicación de cirugía bariátrica y metabólica en pacientes con índices más bajos. Entonces, por arriba de 30, con comorbilidades relacionadas a la obesidad, y se debe considerar cirugía bariátrica y metabólica en pacientes de 30 a 35, quien no ha podido bajar de peso con algún método no quirúrgico, llámese cambios en hábitos alimenticios, ejercicio, medicamentos incluso, y no hay éxito. Entonces es una forma preventiva. Podemos inclinarnos más en un procedimiento o en otro según el contexto de nuestro paciente. No hay como una regla. Luego a mí me preguntan luego por mensaje, ¿no? Oiga, doctor, tengo esto de peso. ¿A qué soy candidato? Pues necesito evaluarte, necesito individualizar cada caso. Y a pesar de individualizar cada caso en el proceso del protocolo de preparación del paciente, podemos cambiar de opción bariátrica. Depende de muchos factores, ¿no? No podemos generalizar. Y quizá aquí englobar, por ejemplo, la manga gástrica. Es un mecanismo restrictivo, recordemos, mayor de 30 de índice de masa corporal puede ser candidato, con o sin comorbilidades. Menores de edad también es un procedimiento que es factible porque no interfiere tanto en la hipoabsorción o en el crecimiento o el desarrollo del paciente en edad infantil. Litiasis renal o mayor riesgo quirúrgico. Hay pacientes con 70 de índice de masa corporal, con cardiopatías, con enfermedades importantes, que someterlos a un bypass gástrico donde es un poquito más de tiempo quirúrgico aumenta el riesgo de complicaciones, ya sabemos. Entonces, en una manga gástrica donde duramos 30 40 minutos, va a hacer que nuestro paciente baje 40 50 kilos, mejor en esas comorbilidades, a lo mejor todavía le falta bajar otros 20 kilos, y ya podemos convertirlo a otro tipo de cirugía, pero ya en un contexto de un paciente con menor riesgo de complicaciones. Entonces, mayor riesgo quirúrgico pudiera ser, o edades extremas de la vida, ¿no? Y un bypass gástrico, recordemos que es un procedimiento restrictivo y malabsortivo. Índices de 30 para arriba, si tengo un paciente con 32 de índice de masa corporal con diabetes de difícil control, es una muy buena opción. Mayor efecto metabólico, recordemos, en remisión de diabetes, de hipertensión, de dislipidemias. Entonces, si tenemos un componente muy metabólico, nos vamos a inclinar más a un procedimiento de bypass gástrico. Reflujo, esofagitis, Barrett. El bypass gástrico es una cirugía no nada más bariátrica, también es una cirugía antirreflujo. Entonces, en ese contexto, el bypass gástrico vamos a matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Vamos a quitar el problema de reflujo y va a bajar de peso, vamos a quitar diabetes, etcétera. La manga gástrica, al contrario, si un paciente ya tiene reflujo y hacemos una manga gástrica, podemos exacerbar este reflujo porque aumenta la presión de la cámara gástrica y adivinen qué hacemos con pacientes con manga gástrica y reflujo, los convertimos a bypass gástrico. Entonces, por eso hay que individualizar cada caso y hacer el protocolo adecuado para darle la mejor opción de tratamiento a nuestro paciente. Y criterios en México ya los habíamos comentado. La norma oficial mexicana del 2010 sí nos hacía un poquito más de referencia en quiénes eran candidatos, y la del 2017 como que nos lo menciona más general, ¿no? Algo importante, no es nada más operamos al paciente y listo, ¿no? Es un manejo multidisciplinario. La cirugía solo es una parte del proceso de esta pérdida de peso. ¿Qué es el manejo multidisciplinario? Como lo dice su nombre, es conformar un equipo altamente calificado para el manejo integral del paciente con obesidad. Cirujano bariatra, que va a ser el líder, psicólogo, nutriólogo, médico internista, rehabilitador físico, etcétera, según lo que se requiera. Nutriólogo, psicólogo o psiquiatra, dependiendo del caso, no todos los pacientes requieren psiquiatría, médico del deporte, endocrinólogo, dependiendo del caso, médico internista, cardiólogo, anestesiólogo de alto riesgo, eso también es importante, porque es un contexto en un paciente obeso. El anestesiólogo tiene que tener ciertas habilidades para poder manejar bien al paciente, que nuestro paciente se extube y no tenga complicaciones pulmonares, etcétera, o una vía de difícil acceso.
neumólogo en muchos de los casos. Ya platicamos que una de las enfermedades relacionadas a la obesidad es la apnea obstructiva del sueño y sabemos el impacto que tiene la apnea obstructiva del sueño en el paciente, de oxigenación, cicatrización, problemas pulmonares, etcétera. Entonces, muchas veces necesita nuestro paciente de un CPAP durante 4 o 6 semanas para mejorar su condición pulmonar y que el riesgo en una cirugía sea el menor y evitar complicaciones. Entonces, tenemos 2 caminos. El primero es una evaluación inicial, de ahí vamos a ver cuál es la mejor opción terapéutica según cada paciente y dentro del proceso de los estudios confirmamos si esta es la mejor opción o mejor cambiamos porque en la endoscopía hay una hernia hiatal y hay una esofagitis, a lo mejor tenías reflujo asintomático, mejor bypass gástrico, etcétera, ¿no? Entonces puede ser que tengamos un paciente candidato a cirugía bariátrica por índice de masa corporal y comorbilidades aprobado por el equipo multidisciplinario o no aprobado por el equipo multidisciplinario. A lo mejor la psicóloga me dice, ¿sabes qué? Es un paciente que no entiende cómo tiene que hacer los cambios, pues los resultados van a ser malos, ¿no? Entonces el riesgo va a ser mayor que el beneficio. Entonces todo esto se va viendo en el proceso de algunas contraindicaciones absolutas, esquizofrenia, trastornos de alimentación no controlados, trastorno bipolar, riesgo suicida elevado, abuso o dependencia de alcohol o drogas, retraso mental severo, antecedentes de abuso de alcohol o drogas también no controlados, no es una contraindicación absoluta siempre y cuando esté controlado. Y los extremos de la vida, también aquí hay un punto que es un poco controversial. No necesariamente mayor de 65 años, hay pacientes de 70 años en buenas condiciones que se pueden favorecer de una cirugía bariátrica, entonces esto ha cambiado un poquito también. Falta de apego a indicaciones del equipo multidisciplinario, que no quiere hacer cambios en estilo de vida. También muchas veces llega el paciente, doctor, quiero bajar de peso, pero quiero seguir comiendo igual. La cirugía es para ayudarte a cambiar hábitos. Entonces no hay esa magia que a veces buscan algunos pacientes. Algunas relativas como trastornos psiquiátricos moderados a leves, expectativas poco realistas de la cirugía, hay que ser bien realistas, hay que calcular su peso ideal ajustado a la obesidad, que no tengan falsas expectativas, falta de disposición a realizar cambios en estilo de vida, trastornos por atracón, ingesta emocional no controladas, falta de apego y mal entendimiento de las modificaciones en la alimentación, que ya comentábamos. Esto también es controversial, lo de la pérdida de peso del 5%. Antes se estilaba que el paciente tenía que perder a fuerzas peso para poder operarlo, ¿no? Depende del paciente. Si es un paciente con una super obesidad, sí es aconsejable que baje algo de peso para que técnicamente podamos hacer el procedimiento, disminuyan o mejoren un poquito las comorbilidades o entre en mejores condiciones nuestro paciente. Pero más que esta pérdida de peso, lo que se busca en la dieta que les damos antes de una cirugía bariátrica es que el hígado graso se haga más pequeñito, la cirugía sea más fácil, más rápida, menos riesgosa, mejor recuperación, etcétera, ¿no? Eso es lo que se busca con la dieta preoperatoria en un paciente de cirugía bariátrica. Cirugías abdominales previas, obviamente en un paciente que tuvo abdomen catastrófico va a ser técnicamente muy difícil o imposible hacer alguna cirugía de este tipo. Indecisión del paciente al procedimiento quirúrgico, también existe este grupo de pacientes que no se deciden todavía y está bien, el paciente cuando él quiera lo va a decidir, nunca hay que forzarlo. Hay pacientes que nos han cancelado 1 o 2 días antes la cirugía o el mero día, no está listo y no hay que obligarnos, hasta que el paciente esté listo es el mejor momento. Y hablando un poquito más específico para ver de forma general cómo se realizan los procedimientos, la manga gástrica laparoscópica es el procedimiento más realizado a nivel mundial, con muy buenos resultados en pérdida de peso con baja tasa de complicaciones. Y aquí una breve imagen de cómo se hace el procedimiento, es por vía laparoscópica, mínima invasión, y en lo que consiste es hacer es un procedimiento restrictivo como se observa en la imagen, esquina superior derecha. Quitamos alrededor del 70 al 80% de la capacidad del estómago de almacenar alimento. Es una cirugía que hicimos en su momento en el Hospital Juárez, por eso está el escudo. Y aquí estamos liberando todo lo que es el aumento mayor. Dejamos toda la circulación de la curvatura menor. No le podremos adelantar un poquito al video. Bueno, creo que no. Estamos ahí liberando toda la curvatura mayor
Sí, un poquito, a la mitad. A la mitad. Ahí estamos seccionando nuestro estómago, haciendo la manga gástrica con equipo especial. Es lo que revolucionó también mucho la cirugía bariátrica, lo que es el material de grapeo laparoscópico. Todo lo de la derecha es lo que va a quedar resecado, o lo que vamos a resecar de nuestro estómago. Si quieres estar dentro un poquito más. Ahí ya terminamos de seccionar el 70-80% de nuestro estómago. Estamos haciendo hemostasia con algunos puntos extracorpóreos. Un poquitito más, perdón. Dejamos drenajes, actualmente ya casi no dejamos. Y todo lo que es el estómago ya se saca por una de las heridas de 1 centímetro y así queda confeccionada nuestra manga. Y el bypass gástrico, recordemos que es un procedimiento restrictivo y malabsortivo o hipoabsortivo. Restrictivo va a tener el componente de la manga en cuanto a restricción de alimentos. Del lado derecho vemos cómo va a quedar nuestro pouch gástrico o nuestro nuevo estómago, muy pequeñito, con una capacidad de entre 30 y 50 mililitros. El resto del estómago es el estómago excluso, donde ya no va a pasar el alimento, donde viene ahí mencionado el duodeno, siguen pasando jugos gástricos sin alimento, y en la anastomosis o la unión que hicimos entre nuestro estómago y el intestino, que sería el asa alimentaria y el asa biliar, se juntan más adelante, donde están las flechitas verdes y rojas, ya sería el asa común, donde otra vez se mezclan jugos gástricos con alimento y empieza a captar nutrientes nuestro paciente. Por eso es hipoabsortivo, porque en el segmento que va del estómago nuevo a la yeyuno o a la anastomosis del intestino delgado y el segmento del asa biliar donde no hay alimento pero sí jugos gástricos, no se captan nutrientes. Si quieres, otra vez. Igual esta es la imagen laparoscópica de un bypass gástrico, ligamento frenoesofágico, bueno, son cuestiones técnicas. Ahí ya estamos, ya se seccionó el estómago, lo que está por arriba, ese es el pouch gástrico. Lo de abajo es el intestino delgado, estamos haciendo nuestro plano posterior para confeccionar nuestra gastroyeyunoanastomosis, como se observa, como ya habíamos observado en la imagen previa. Ahí ya estamos confeccionando la cara anterior de nuestra anastomosis o de esta unión entre el nuevo estómago y el intestino. ¿Quieres adelantar un poquito más? Y ahí estamos confeccionando nuestra yeyunoanastomosis. La técnica que utilizamos es una técnica que se llama bypass con técnica simplificada, que la popularizó un brasileño que es Almino Cardoso, pero al final es un bypass en Y de Roux. Si quieres ya al final, casi. Y ahí se está confeccionando la gastroyeyunoanastomosis, la yeyuno. Esa es una sección del asa biliopancreática para que quede confeccionada nuestra Y de Roux. Y hacemos una prueba neumática con endoscopía transoperatoria para ver que no haya fugas, que sea una cirugía muy segura, que ese día en la noche nuestro paciente empiece con hielo y al otro día con dieta líquida. Yo le paso acá. La cirugía bariátrica no se considera, y ahora vamos al ámbito no quirúrgico, al endoscópico. ¿Qué pasa con aquel paciente que no me quiere operar? ¿Qué otras alternativas hay? La cirugía bariátrica no se considera para la mayoría de los pacientes con obesidad grado 1 y 2, no se consideraba. De los pacientes que son candidatos para cirugía bariátrica, menos del 2% eligen someterse a esta intervención, y más cuando hay desinformación. Casi siempre tenemos algún conocido que se operó, le fue mal y piensan que a todos les va mal y no es cierto, ¿no? Terapias metabólicas y bariátricas endoscópicas han sido desarrolladas para complementar la brecha entre terapia médica y la quirúrgica. ¿Y cuáles son algunas de las indicaciones para tratamiento endoscópico? Aquí sí podemos bajar todavía un poco más el índice de masa corporal. A partir de 27 de índice de masa corporal, tras el fracaso de las medidas conservadoras, con o sin comorbilidades, puede ser candidato a un procedimiento endoscópico. Pacientes que rechazaron la cirugía bariátrica, como lo comentamos, o índices de masa corporal extremos,
Como lo habíamos comentado, la manga puede ser una opción, pero también tratamientos endoscópicos. Podemos poner un balón intragástrico que baje 40 kilos nuestro paciente, mejoren las comorbilidades y después someterlo a una cirugía. Es como un procedimiento de intervalo. Y los más utilizados son los procedimientos gástricos que van a actuar precisamente en el estómago y los de intestino delgado. Los gástricos como el balón endoscópico y la manga endoscópica, que aquí en México en este año ya está autorizado por COFEPRIS el insumo para hacerlo por vía endoscópica, y ahorita platicamos brevemente en qué consiste, y los balones endoscópicos que ya llevan varios años. Es tan ingerible que ese ya no es endoscópico, porque es una cápsula que se traga el paciente de fibra vegetal, se desecha solito. Estos procedimientos endoscópicos yo siempre le comento al paciente que es una forma de ayudarte a iniciar ese cambio de hábitos alimenticios. Bajas rápido de peso, pero al ser un método temporal, tú debes de continuar esos hábitos alimenticios. Si no, el famoso rebote siempre existe en estos procedimientos más. Si en cirugía bariátrica nuestro paciente puede reganar peso, con un procedimiento más temporal, pues con mayor razón. Y los procedimientos de intestino delgado que están todavía en desarrollo, que son anastomosis por endoscopía, por imanes, etc. En cuanto a los balones, aquí en México tenemos dos tipos de balones, uno que dura 6 meses y 12 meses. El de 6 meses es de silicón, grado médico, es de Orbera, tiene una capacidad de entre 400 y 750 mililitros y dura 6 meses. Hay que retirarlo a los 6 meses aproximadamente. Eficacia del 11.3% del peso total al año y de 1.6% y complicaciones, 1.6% de micraciones, perforaciones, muerte rarísimo, pero también hay casos reportados. El de 12 meses es el balón SPATS, capacidad de 550 mililitros de forma inicial, y este se puede reajustar al cuarto o sexto mes donde se adapta el estómago al balón. Podemos rellenarlo de más líquido para que otra vez tenga esa sensación de saciedad. 12 meses dura y la eficacia son similares en todos los balones. Algunos varían un poquito, pero realmente en general son iguales. Bueno, ahí se ve la colocación del balón. Y el Allurion, que este no es procedimiento endoscópico, es un balón literal, es una fibra vegetal, es de fibra vegetal vegana. El paciente se traga esta capsulita que se ve allá, tiene una guía para ayudarle a tragarlo por el estímulo nauseoso que pueda tener el paciente. Se toma una radiografía para ver que esté bien colocado el balón, se jala este catéter delgadito que quedó y el paciente se va a casa, se digiere solito a partir del cuarto mes. Cualquier balón, el mayor efecto son los primeros 4 meses y no requiere anestesia, no requiere el retiro por endoscopía. Aquí hay que tener bien en cuenta que hay que identificar qué paciente puede ser candidato. No todos los pacientes son candidatos a un balón ingerible. Pacientes que tengan síntomas gástricos, reflujo, posibilidad de hernias hiatales o de alguna posible patología gástrica que contraindique colocación del balón, no damos como opción este balón. Están los otros balones donde vamos a poder revisar por endoscopía que no haya contraindicaciones. Y la manga endoscópica o gastroplastía endoscópica en manga es un procedimiento relativamente nuevo aquí en México. Es un dispositivo especial de sutura endoscópica, la marca comercial más conocida es el Overstitch, y reduce la capacidad como en una manga con cirugía, 70-80%. ¿Y en qué consiste? En poner suturas como una especie de corset, pero por endoscopía. Y aquí se ve la imagen. Se mete el endoscopio, aquí no hay heridas, es anestesia general, y con este dispositivo especial agarramos el espesor total de la pared gástrica y hacemos una especie de acordeón o recogemos ese estómago. Lo hacemos pequeño por endoscopía sin cortar ni retirar la parte del estómago. La imagen endoscópica real, que es la de la esquina superior derecha. Y abajo, y ahí se ve en esta imagen, este circulito, cómo se va reduciendo esta capacidad. Entonces es un procedimiento restrictivo que es reversible también. Perdón, y en la esquina inferior derecha es cómo se ve el estómago antes y después del procedimiento, disminución de su volumen. ¿Qué concluimos? La obesidad en México es una epidemia de salud pública que afecta a más del 70% de adultos y continúa en aumento entre los niños y adolescentes. Ha fallado la prevención todavía, aunque se han tomado medidas muy importantes, buenas, sigue habiendo esta falla.
Las estrategias tradicionales como dieta y ejercicio suelen ser insuficientes en casos de obesidad. Opciones quirúrgicas como la manga gástrica, bypass gástrico ofrecen resultados sostenidos en pérdida de peso y control metabólico. Alternativas endoscópicas como la manga endoscópica o balones intragástricos menos invasivas y adecuadas para obesidad moderada o para quien quiere intentar todavía un método antes de la cirugía. Y el manejo debe ser integral, hay que recordar eso, individualizado y multidisciplinario, combinando prevención, tratamiento y seguimiento a largo plazo. Actualmente la cirugía es muy segura, como operar una cirugía de vesícula y otros tipos de procedimientos. Hay que quitarnos ese paradigma que había, ¿no? Pues muchas gracias, no sé si tengan alguna pregunta o duda.